Bueno, regresamos y vamos a entrar de lleno con esto que decíamos de la Liga Deportiva Alajuelense. Ingresos por 8.000 millones de colones para la liga en el último periodo. Esto hay que desmenuzarlo así como muy clarito, pero ¿qué les parece, José? Si vemos primero, ¿cuáles fueron los estados financieros de la Liga Deportiva Alajuelense en el último ejercicio, ese ejercicio fiscal, ¿verdad? 2023-2024. Correcto. Vienen los datos de cada uno de los años, 2023, 2024. Esto hecho por un auditor externo que se lo hace a Liga Deportiva Alajuelense. Ya bien lo mencionaba Monte, 8.000 millones de colones en ingresos solo en el periodo del 2024, pero en la nota viene detallado cuáles son esos rubros en específico. Hay algunos que tal vez uno pensaría que no es tanto aporte, y además también vienen contemplados en qué gasta Liga Deportiva Alajuelense, cómo funciona la institución durante un año, a qué puntos toca para poder cubrir todo lo que es su operación, porque hay que entender que abarca no solo el primer equipo, sino también Liga Menor, fútbol femenino y todo lo que conlleva un equipo de la primera división. Vamos a revisarlo. Aquí está. Los socios de Liga Deportiva Alajuelense conocieron el estado financiero del club de los periodos 2023 y 2024. Esto gracias a una auditoría independiente y presentada en la Asamblea General de Socios. Y bueno, y ahora vamos con todo en una nueva etapa. Manos a la obra, hay que enrollarse las mangas y ponerse a trabajar. Antes de ver los datos, hay que entender cómo operan tanto los gastos como los ingresos en Liga Deportiva Alajuelense. Cuando hablamos de ingresos se dividen en tres: los operativos, las transferencias de jugadores y la venta de productos. En los operativos incluyen las alianzas comerciales, alquileres, tanto del estadio como del CAR, socios, transmisiones deportivas, taquillas, premios, entre otros. Los gastos se dividen en 5 grandes campos: de operación, mantenimiento, comerciales, administrativos y las depreciaciones y amortizaciones. En los operativos está lo relacionado al funcionamiento del equipo, como salarios, partidos, alimentación, hospedaje, además del paso a los agentes. Mantenimiento, todo lo que tiene que ver con canchas, instalaciones, vehículos y combustibles. En comerciales, cómo se proyecta Liga Deportiva Alajuelense con propagandas, convenios y promociones. Lo administrativo pegados a servicios de todo tipo, impuestos, seguros, honorarios, entre otros. Entre 2023 y 2024 los ingresos crecieron 150 millones de colones. Las alianzas comerciales, más de una cuarta parte de los ingresos, 2.400 millones. Las transmisiones deportivas, 1.500 millones de colones. Transferencia a jugadores, más de 1.000 millones. Taquillas, 900 millones. Además que la venta de productos también generó más de 900 millones. Premios de Lunafut, cerca de los 500 millones de colones. Ahora pasamos a los gastos, que incrementaron 1.000 millones, relacionando el periodo 2023 y el periodo 2024. Los salarios y cargas sociales aumentaron 300 millones de colones. Los partidos también, más de 300 millones de colones. Gastos administrativos también se elevaron. Las tasas por agentes, primas y traspasos subieron también. Y otros gastos como lo son los médicos, viajes, transportes, educativos, implementos, alimentación y hospedaje sumaron más de 1.200 millones de colones. En resumen, los ingresos subieron cerca de 150 millones de colones. Los gastos más de 1.000 millones, dejando un excedente del periodo para este año de 158 millones de colones. Mucha diferencia con respecto al año 2023, cuando el excedente había sido de más de 1.000 millones de colones. Bueno, ese es el panorama. Me llama mucho la atención, José, viendo el balance, que ya vamos a ir repasando uno a uno los detalles que generas acá, que la liga pasa en el balance entre gastos e ingresos, pasa de generar 1.000 y resto de millones de colones en el ejercicio fiscal anterior a 158 millones de colones en este. Sí, es la gran diferencia, porque si usted ve los ingresos prácticamente que se mantienen igual, lo que sí crecieron fueron los gastos. Más de 1.000 millones subieron los gastos, incluso lo podemos detallar en estas pantallas para evidenciar en qué aspectos y en qué rubros creció Liga Deportiva Alajuelense en el tema de gastos. Acá los vemos, 300 millones incrementó por cuestión de salarios y cargas sociales en un año a otro. Ahí tenemos 300 millones. Hay otra situación, el rubro de partidos, que partidos incluye como el abarcar toda la logística, también creció 300 millones. Y hay otro rubro que es el de agentes, primas y traspasos, que es cuando adquieren un jugador, todo este tipo de situaciones, también creció 200 millones de colones con respecto al año 2023. Sí, que tiene sentido atando lo de agentes, primas y traspasos con lo de salarios y cargas sociales. Cuando vos salís al mercado a buscar más jugadores,
obviamente hay agentes y cuestiones de por medio. Además, aumentás la planilla, por ende aumenta la masa salarial y por ende aumenta las cargas sociales. Y con respecto a los partidos, interpreto que puede haber algo con el tema de las sanciones al Morera también. Porque el hecho del salir del Morera e ir al Nacional debe tener algún tipo de costo extra, incluso. Sí. Entonces ahí se empieza a aumentar esa situación. La realidad es que en ambos ejercicios, Liga Deportiva Alajuelense tiene superávit. Lo que pasa que se redujo muchísimo, casi que un 10% de un año al otro. Sí, que José pregunta, por ejemplo, cuando aquí hablamos gastos de mantenimiento, la Liga asume los gastos de mantenimiento del CAR. Sí, de hecho, incluso en este informe financiero también lo detalla, que hay un convenio con Mundotelas S.A., que es el dueño del centro de alto rendimiento, y el alquiler, digamos que lo hace de forma gratuita. Mundotelas no le cobra nada a Liga Deportiva Alajuelense por el alquiler, pero sí tiene que hacerse cargo del mantenimiento. En ese rubro de mantenimiento está el estadio, está el CAR, y está todo lo que es vehículo, por ejemplo, porque tienen vehículos propios, tienen maquinaria propia, alquileres de este tipo de situaciones. E incluso también en este informe detalla que el convenio con Mundotelas S.A. por el alquiler del centro de alto rendimiento acaba en noviembre del próximo año. En noviembre del 2026 finaliza ese contrato que había sido inicialmente por 10 años. Siempre se ha mencionado que va a ser prorrogable, que se va a extender esta situación. Pero incluso en la última asamblea no hablaron nada de extender este contrato de comodato que tienen con el CAR. Hay un tema, yo veo que ambos ejercicios son superavitarios, uno más que el otro, el 2023 con respecto al 2024, pero hay dos variables que suelen ser un poco volátiles, que han logrado mantener a flote el presupuesto. Uno, la venta de jugadores, que nadie te asegura que vos tengas de forma constante la exportación de talento y en un determinado precio. Y el otro punto, los premios deportivos. Porque estamos hablando que en la Copa Centroamericana 2023 y la Copa Centroamericana 2024, la Liga fue campeona invicta. Con lo cual ahí hay una cuestión muy importante de liquidez que aparece en la institución. Ahora, habría que pensar estos ejercicios proyectándolos. ¿Qué sucede si la Liga no logra colocar talento en el exterior que le genere dividendos y que en lo deportivo a nivel internacional se choque de forma prematura? Ahí podría generar un desbalance. Sí, incluso podemos pasar a ver el detalle de los ingresos para ver cómo José, también hay nada más estos rubros. Otra duda, agentes, primas y traspasos. Esto es, al ser gasto, notoriamente, ¿verdad? Este rubro, que son 600 millones de colones, póngale, ¿verdad? Sí. 600 millones de colones. Es lo que gastó la Liga en contratación de futbolistas, consecuentemente también en las primas que se le paga a los agentes, a los representantes de esos jugadores que fichó la Liga Deportiva Alajuelense. Que aquí, si le ponemos nombres, estaremos hablando de Larrengulo, estaremos hablando de Iago Falque, de ese tipo de jugadores, Sí, ¿verdad? incluso también este rubro está los derechos de formación, por ejemplo, de jugadores. Cuando adquieren futbolistas, siempre, dependiendo de la edad, siempre hay que pagarle un rubro a los diferentes equipos en categorías menores donde pasa. Entonces, por ejemplo, pensaría, para poner un ejemplo, por ejemplo, Tristan Demetrios, que es un joven que pasó por el Deportivo Saprissa, en su momento va a tener que depositar también, me imagino que el informe del 2025 va a salir este tipo de rubros. Entonces, cuando se menciona el tema de agentes, primas y traspasos, todo lo relacionado a la adquisición de jugadores y todos los gastos que conlleva. Los agentes que se llevan siempre su parte, cuando adquieren un jugador y tienen que llegar a un acuerdo más fuera del salario, bonificaciones y demás, y sobre todo los derechos de formación, que Liga Deportiva Alajuelense constantemente está atrayendo jugadores de otros equipos, y cuando se hace ese traslado, ese movimiento, tiene que pagarle a todos los equipos que han formado a ese jugador. Sí. Incluso es con este rubro que estamos conversando, de las comisiones, de todas las operaciones que hay de dinero alrededor de la llegada de futbolistas, hay que decir que también ahí encastra con la idea del CAR prolífero. Porque si vos sacás talento joven propio, te evitás todo este tipo de cuestiones. E incluso aquello que vos pusiste en la liga menor va a encontrar un retorno cuando ese jugador llega a primera, se establezca y se venda. Entonces, muchas veces por eso los clubes apuntan a buscar en la cantera la emergencia de ese futbolista. Porque te ahorrás todo esto y además generás ganancia. Por eso es un ganar-ganar. Que vos sabes que esto para ver los ingresos, porque creo que también hay que ver los ingresos, esto termina siendo un ejercicio interesantísimo para que la gente también en sus casas tenga la noción del gasto de un equipo de la magnitud de Alajuelense, digamos,
de Saprissa, de Herediano, que solo lo podemos hacer con la liga. Perdón a la liga, pero solo podemos hacerlo con la liga por ser figura de asociación deportiva que le rinde cuentas a sus socios. Saprissa y Herediano, puntualmente, Cartaginés, otros clubes, se rinden bajo la figura de sociedades anónimas deportivas. Digamos, no tenemos acceso a las finanzas, caso que sí sucede en la Liga Deportiva Alajuelense. Sí. Vamos a ver los ingresos. Vamos a ver los ingresos. ¿Cómo generó Liga Deportiva Alajuelense? 8.000 millones a lo largo tanto del 2023 como 2024. Creció la situación de alianzas comerciales que conlleva vallas electrónicas, patrocinios, 2.400 millones de colones en este aspecto. Transmisiones deportivas, 1.500 millones de colones ingresados para el 2024. Transferencia a jugadores, parte de lo que hablábamos. Si en el rubro de los gastos incrementa la situación de los agentes, de las primas, por ende también debe incrementar los ingresos porque recibió más Liga Deportiva Alajuelense 400 millones de colones más en comparación con el 2023 por este aspecto de transferencia de jugadores. Rubro de taquillas disminuyó. Hay que recordar que Liga Deportiva Alajuelense adoleció los primeros partidos, las sanciones que tuvo que jugar en el Estadio Nacional. La venta de productos es un detalle que este es la diferencia, porque la totalidad de los ingresos de Liga Deportiva Alajuelense en venta de productos era de 1.300 millones de colones, menos 400 millones, que fue lo que costó de poner a la venta estos productos, la tela y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, la ganancia que tiene Liga Deportiva Alajuelense en venta de productos, llámese camisetas, suetas, todo lo que es merchandising, son casi 1.000 millones de colones. Ojo esto, José. La venta de productos en la liga casi que equipara el ingreso de taquilla. Y si hablas de socios le llega que a 3/4 partes del ingreso de taquilla. Y vean el rubro de premios, que aquí es donde entra, creo, lo de la Copa Centroamericana y lo de CONCACAF, ¿verdad? Casi 500 millones de colones. Sí, acá en el informe lo que detalla es UNAFUT, premios de UNAFUT, premios de UNIFUT y otro tipo de premios que están relacionados a los internacionales. Vemos cómo en el 2024 si hay una diferencia sustancial con respecto al año 2023, 600 millones de colones menos en este aspecto. Por eso yo decía lo de la volatilidad de esos dos rubros, que te pueden inflar mucho, como es los premios y también lo de la venta de jugadores, pero depende de factores externos. De hecho, hay muchos clubes en el mundo que ya arman los presupuestos sin considerar esto, o al menos no como un porcentaje importante, porque justamente puede ser muy variable. Hemos visto a Liga Deportiva Alajuelense predominante en la Copa Centroamericana e incluso llevándose un premio extra por ganar cada una de las ediciones que se jugaron hasta aquí de forma invicta. Pero eso no es algo que se puede contemplar en las tablitas de Excel, porque es totalmente cambiante y fluctuante. Entonces, lo que para mí sí es interesante de ver es el cambio de un año al otro, que hubo una merma importante en cuanto al número total, pero también por otro lado, y hay que decirlo, goza de buena salud Liga Deportiva Alajuelense. Sí, claro. Porque estamos hablando de 2 años consecutivos, al menos en el informe al que accedimos, donde hay superávit, donde el equipo, aún con los gastos que tiene, ha logrado generar los ingresos para poder complementar y a su vez tener un excedente. Que de hecho cuando llegan las asambleas de socios en Liga Deportiva Alajuelense, destacan sobre todo este aspecto de esta administración y de esta administración de don Joseph, porque hace 10 años la situación económica en Liga Deportiva Alajuelense no era para nada buena. Hay que recordar que incluso se mencionaba que tuvieron que recurrir a préstamos y demás, y han llegado a una solvencia económica que, generando obviamente distintos aspectos de ingresos, solventar todo lo que es toda la operación del equipo, que contempla, como ya lo mencionamos, no solo el primer equipo, sino ligas menores. Por ejemplo, había un aspecto en gastos que era el educativo, que también incrementó de año a año, que son situaciones que se tienen que cubrir y que con los ingresos Liga Deportiva Alajuelense los está abarcando de gran forma. Nada más, el último aspecto, ese detalle que hice otros, se refiere al alquiler del estadio Alejandro Morera Soto, al alquiler del centro de alto rendimiento, porque también si usted pone cierta cantidad de dinero, usted puede ir a jugar al centro de alto rendimiento. Y también el tema de franquicias, de escuelas y franquicias que tienen a lo largo del país, que le tienen que abonar también en el club, también son parte de los ingresos que tiene el cuadro humano. Y también hay que decir que todo esto que estamos conversando a nivel numérico en un momento se aterriza en la cancha. Y la Liga Deportiva Alajuelense tiene el gran pendiente de ser campeón del torneo local, pero si uno se corre de la urgencia y la voracidad de lo que conversamos día a día,
la Liga ha sido un equipo competitivo en todos estos años. Sí, no le alcanzó para ser campeón nacional, es un gran pendiente para que este campeonato económico tenga clic con el campeonato deportivo, pero fue bicampeón de Centroamérica, siempre está en las instancias finales, como para también poner en equilibrio que todo esto que estamos conversando, de los números, de dinero, de un montón de ceros atrás, de las diferentes unidades que estamos observando, también tiene un correlato con un equipo que se ha encargado de ser muy serio. Que le falta, sí, que tiene que mejorar en cómo capitaliza estos recursos para hacer mejores equipos en momentos importantes, sí, también. Pero buena salud y una competitividad en lo deportivo me parece que es un muy buen saldo. Sí, y una última, José, para ir con Adriana también a la presentación del Sporting. En transferencia de jugadores, los 1.188 millones de colones, mucho tiene que ver lo de Jalen, ¿verdad? Lo de Jalen está ahí, Jalen Mitchell. Y Alcócer también. Sí. Alcócer está un poquito más atrás, ¿no? Alcócer está en los ingresos del 2023. ¿Sí? Sí, porque Alcócer ya lleva, él sale de Liga Deportiva Alajuelense. En agosto del 2023. Ajá, en agosto del 2023. Lo de Alcócer sí está proyectado en esos ingresos. Y Jalen Mitchell, que es el que casi que acapara todo esto. Claro. Fueron 2 millones. Exacto. Obviamente habría que rebajarle Que sale el tema de todo. primas y otros dineros que se llevan otros equipos. Pero como lo menciona Tomás, ese aspecto de ingresos por transferencia, ese sí no lo puede tener nadie contemplado. Porque, por ejemplo, ahora tienen contemplado, por ejemplo, vender a Santiago Van der Putten, pero si no se ejecuta ninguna venta, este rubro no va a sumar en el aspecto de ingresos. E incluso apareció lo de Carlos Mora, que también salió, pero estamos hablando de Jalen Mitchell y Alcócer como tal vez dos casos paradigmáticos de los mercados de pases de cada uno de estos años, pero son números muy fuera de nuestro mercado. O sea, no es la habitualidad. Vos vendiste a Alcócer en 1.200.000 euros, más o menos, y a Jalen Mitchell en ¿cuánto? ¿2 millones de euros? No pasa siempre. No pasa siempre. Entonces también por eso yo hablaba de la volatilidad y lo que no puedes quedar dependiendo de meter todos los años una venta out of context para que esto realmente se sostenga. Y vamos a ver la última pantalla rápidamente, que es la globalidad. ¿Cómo cerraron los números de Liga Deportiva Alajuelense? Casi 16 millones de dólares en ingresos de la liga. Más o menos. Ese es si lo redondeamos, si lo convertimos a dólares, son 16 millones de dólares exactamente. Vemos que el excedente para el periodo 2023 fue de 1.000 millones de colones, de 1.151 millones de colones, y para el periodo 2024, 158 millones de colones. Comisiones bancarias son situaciones ya que es la relación Liga Deportiva Alajuelense con los bancos, y las diferencias cambiarias se refiere al tipo de cambio de colones a dólares, transacciones que se realizan. En el 2023 fue positiva, en el 2024 sí se le restaron 23 millones más, pero en resumen, Liga Deportiva Alajuelense en el periodo 2023 tuvo un excedente de 1.150 millones de colones y el año pasado 158 millones, que es una gran diferencia, 1000% menos, pero siguen siendo números verdes para el cuadro humano.